Estructura de la entrevista clínica. Hay dos tipos de entrevista. Dirigida a la introspección, la psicodinámica. Son los conflictos internos, por lo general infantiles, que interfieren en los actos del paciente y distorsionan sus percepciones y desembocan en síntomas, conducta desadaptada y sufrimiento. Se trata de descubrir estos conflictos inconscientes y traerlos a la conciencia del paciente para que los pueda resolver. Explica signos, síntomas y conducta. El paciente suele poner resistencia a estos procesos a través de sus mecanismos de defensa. Los métodos a seguir es interpretar los sueños, asociaciones libres, identificar defensas y analizar la resistencia del paciente en la discusión de conflictos. El otro tipo de entrevista es la centrada en los síntomas, la descriptiva. Los trastornos psiquiátricos se manifiestan con un conjunto de signos, síntomas y conductas características. Tienen un curso previsible y una respuesta al TEC de algún modo específica. A menudo una incidencia familiar, y se busca categorizar los síntomas según el DSM-4. Al categorizar se puede predecir el curso futuro, pronóstico y seleccionar empíricamente el TEC más eficaz. En la mayoría de los casos no permite extraer conclusiones sobre las causas u orígenes de la psicopatología. El método recomendable es observar el comportamiento del paciente y motivar a éste a describir sus síntomas detalladamente. Esto incluye evaluación de la adaptación y resiliencia del paciente, evaluar su manera personal de tratar con su entorno, una valorización del estado médico del paciente y de sus problemas psicosociales y ambientales. Ambos tipos de entrevista son compatibles y pueden ser usados eficazmente en conjunción el uno con el otro. Los 4 componentes. En una entrevista psicodiagnóstica se requiere contemplar al paciente en 4 dimensiones. Su relación con el entrevistador. Es importante establecer, controlar y mantener la relación. Introspección, los patrones de transferencia y contratransferencia, centrada en los síntomas, interacción paciente-entrevistador, que progresa de la comprensión a la confianza. En su respuesta a sus técnicas de entrevista, métodos utilizados para establecer una buena relación y para obtener información. En su estado mental. Estado de entendimiento general del paciente mientras usted le habla. Entonces, centrada en los síntomas, tomaremos en cuenta la psicomotricidad, el lenguaje y pensamiento, afecto, estado de ánimo, contenido de pensamiento, memoria, orientación, introspección y juicio. En la introspección tomaremos en cuenta identificar conflictos y mecanismos de defensa. En los signos y síntomas de su trastorno tal y como van apareciendo en el diagnóstico, introspección identificaremos conflictos y patrones de conducta inconscientes para una formulación psicodinámica. Centrada en los síntomas, recoge un grupo de signos y síntomas que cuadren con criterios DEX o trastornos categoriales. 7 perspectivas o comparaciones vocacionales. Como el filósofo, conócete a ti mismo. Como el labrador, conoce el terreno. Como el maestro de música, ten buen oído. Como el atleta, practica. Como el buen administrador, establece prioridades. Como el gerente de tienda de ropa, mezcla y combina. Como el mecánico, identifica el problema por los síntomas. La naturaleza de la relación profesional. La mayoría de los clientes acuden a un profesional de la salud mental por las siguientes razones. La primera, están experimentando alguna dificultad, descontento o problema personal social. Se sienten desmoralizados o incapaces de lidiar con su dificultad. Tienen la esperanza de que un profesional les pueda ayudar a reducir o a eliminar su dificultad. Hay algunas diferencias entre una relación terapéutica y una amistad.
ya que la relación terapéutica envuelve la prestación de unos servicios y el cobro por los mismos, unos estándares éticos y de cuidado que no conllevan una amistad. El balancear la relación social y terapéutica requiere de una práctica consciente, observación sensitiva y una buena retroalimentación. Definiendo límites apropiados. Por ética están totalmente prohibido. Irse a tomar un café juntos después de la cita. Pedirle o dar o por al cliente. Invitar a cenar. Aceptar ir a alguna actividad. Hablar sobre otros clientes o pacientes. Tener fantasías sexuales con el cliente o paciente. Proveerle dinero. Escribirle o solicitarle cartas de recomendación. La naturaleza de la relación profesional. Los entrevistadores necesitan obtener claro conocimiento de sus pacientes. Problemas principales. Expectativas de la terapia. Esfuerzos previos para resolver el problema. Estilo general de personalidad. Otra información utilizada antes de buscar la intervención. Cuando se ofrece una intervención prematura, trae una serie de consecuencias negativas. El entrevistador puede escoger un comienzo terapéutico inapropiado o una técnica potencialmente dañina para la condición del cliente. El cliente se puede sentir incomprendido, así como ver al entrevistador como alguien poco competente. El cliente puede seguir las guías inapropiadas del terapeuta y llegar a sentirse frustrado. El terapeuta puede no tomar tiempo para escuchar las estrategias que el cliente ya ha empleado para solucionar el problema. Un buen evaluador observa cercanamente al cliente para evaluarlo objetivamente en su condición psicológica. Necesita conocer cómo detectar exactamente cuándo las áreas del problema del cliente requieren de intervención, tal como en los casos de pacientes potencialmente suicidas, homicidas o alucinantes. Los buenos evaluadores y buenos terapeutas se parecen en que son oyentes perceptivos y pueden demostrar a sus clientes que pueden escuchar exactamente el mensaje central que ellos comunican durante la sesión. Fundamentos de la entrevista. Los entrevistadores necesitan primero enfocar en cómo escuchar sin interferir con la fluidez verbal de sus clientes, haciéndoles preguntas. El patrón de escuchar primero y hacer preguntas después ayuda al entrevistador en lograr dos tareas de la entrevista clínica. La primera, evaluar; la segunda, ayudar. Fundamento de la entrevista. Como terapeuta, trata de escuchar al cliente lo más profunda, completa y atentamente que puedas. Haciendo esto, probablemente, ayudarás más al cliente que si intentas ayudarlo directamente. Controlar ansiedad y deseos del ego. Definir por qué estamos en este campo. ¿Cuán seguro o segura estoy de lo que puedo hacer? Es mejor hablar poco y escuchar más. Recuerda, la terapia es para el cliente, no para usted. Autoconocimiento. El autoconocimiento ayuda al entrevistador a conocer cómo sus prejuicios personales y sus estados emocionales influyen potencialmente, distorsionan al entender a sus clientes. La habilidad para reconocer rápidamente sus reacciones emocionales hacia clientes específicos es un avance para el entrevistador. Por lo tanto, se recomienda que el entrevistador trate de entenderse a sí mismo de sus propias reacciones interpersonales antes de entrar en la relación profesional entrevistador a cliente. Se recomienda grabar en audio o video la mayor cantidad de entrevistas prácticas como sea posible. Esto ayuda a conocer mejor cómo otros perciben la expresión facial y física y manierismos durante la entrevista, lo que puede ser valioso en el aspecto personal y profesional. Varios aspectos de autoconocimiento. Autoconocimiento físico. Envuelve tener
ciencia de su calidad de voz, lenguaje corporal y otros aspectos físicos propios. Es importante conocer cómo la presentación física afecta a otras personas. El sexo del entrevistador es otro aspecto que en muchas ocasiones afecta la percepción del cliente. Autoconocimiento psicosocial. ¿Cómo se ve uno mismo con relación a otros? Un buen entrevistador clínico conoce sus necesidades psicológicas e interpersonales particulares y cómo éstas pueden afectar la entrevista y conserjería. Desarrollo del autoconocimiento. Tener conciencia de su historia personal, tal como eventos específicos que influyen significativamente en su desarrollo personal, se sugiere que se explore su propia historia de relaciones interpersonales, comenzando desde la infancia, recordando personas y eventos en tu vida que hicieron una gran diferencia en lo que eres hoy. Autoconocimiento cultural. Tratar de comprender que nuestras ideas sobre distintos aspectos de la conducta están altamente influenciadas por nuestra cultura política y género. Tratar de comprender otras culturas comienza aceptando las diferencias como algo normal e interesante del ser humano. Preparación. Ambiente físico. Todos los factores ambientales influyen en las conductas durante la entrevista. El cuarto. ¿Qué tipo de cuarto es más adecuado para la entrevista clínica? Que tenga privacidad, que esté libre de distracciones e interrupciones, que sea cómodo. En una entrevista inicial, el propósito inicial es ofrecer al cliente confianza y esperanza, desarrollar rapport y ayudar al cliente que se sienta libre de hablar. El control es un factor central en el desarrollo de una atmósfera apropiada. Las interrupciones deben ser intolerables. ¿Cómo manejar las interrupciones? Proyecte calma y habilidad de su solución de problemas. Discúlpese con el cliente por la interrupción. Compense al cliente por el tiempo perdido. ¿Cómo se deben sentar durante la entrevista? Observe dónde se siente su cliente. Utilicemos la guía del tío Herman. Con paranoia se sienta separado, con la espalda que dé a la pared y cerca de la puerta. Con agorafobia, cerca de un closet. Con síntomas esquizotípicos en donde pueda tener pobre contacto visual. Con ansiedad cambiará de asiento. Con depresión en el asiento más incómodo. Dependiente de alcohol donde no se pueda oler su aliento. Narcisista, cerca de algo en donde se pueda ver. Tendencias oposicionales. Te pregunta dónde te quieres sentar y allí se sienta. Antisocial, siempre toma tu silla y también tu café. Vamos a ver la manera, los asientos correctos o la manera adecuada en que se puede sentar nuestro cliente. O paciente. El paciente y la mesa, no, nunca. Enfrente de nuestro paciente, sin tener ningún obstáculo entre él y nosotros. Sí, es lo ideal. En el diván, un clásico. En la esquina de la mesa, mirándonos de frente, ideal para cuando utilizamos la realización de alguna prueba. Preparación. Toma de notas. En algunos casos se recomienda que se tome notas al final de la entrevista. En otros, apelando a la memoria imperfecta, se recomienda que se tome nota durante la entrevista. En caso es que en algunos casos el cliente puede sentirse incómodo con la toma de notas, lo que puede dificultar el establecimiento de rapport y credibilidad del entrevistador. Nunca la toma de notas debe interferir con la fluidez de la entrevista o el desarrollo del rapport. Explique el propósito de la toma de notas. Nunca esconda, tape sus notas o actúe de alguna manera que le haga entender al cliente que no puede tener acceso a ellas. Nunca escriba algo que pueda hacerle sentir incómodo si su cliente lo lee. Si el cliente quiere ver las notas, explore su interés y luego muéstrele las notas. ISUES profesionales y éticos. Autopresentación.
Su apariencia y manera en que escoja presentarse a sí mismo ante su nuevo cliente es un componente importante en el proceso de la entrevista clínica profesional. ¿Cómo vestir para una entrevista? Se debe estar consciente de cómo su vestimenta puede afectar a otros. La meta como entrevistador es que te presentes en una manera en la que puedas sacar ventaja de la primera impresión. Presenta tus credenciales. Informa sobre tu proceso de supervisión. Tiempo. El tiempo típico utilizado es de 50 minutos. Se debe ser puntual. ¿Qué se debe hacer cuando es el cliente el que llega tarde? Terminar la sesión a tiempo. Confidencialidad. Existen límites legales y éticos de confidencialidad. Consentimiento informado. Las personas que requieren ser pacientes tienen el derecho de saber sobre lo que se está haciendo con ellos y por qué. Los profesionales de la salud mental tienen la responsabilidad de explicar sus bases teóricas y entrenamientos, sus técnicas y ofrecer al cliente retroalimentación de su trabajo. Procesos de documentación. Notas de progreso. S. Una descripción subjetiva del cliente. O. Estado mental. A. Lo que se trabajó. P. Plan para la próxima sesión.